Hola, bienvenidos a otro de mis vídeos. En el de hoy vamos a hablar de cómo abordar el comentario de una lámina de arte en el examen de la EBAU, de acceso a la universidad. Comenzamos. Comenzaremos por definir un poco la estructura del examen con el que os vais a encontrar, del examen de Historia del Arte. Me he basado en el modelo que nos propone la Comunidad de Madrid en diciembre de 2022. Entonces este es el que está preparado para hacer en 2023. Como vemos, tenemos que elegir dos preguntas de cada uno de los dos grandes grupos. Y esos dos grandes grupos, a su vez, están divididos en cuatro tipos de preguntas. Por un lado, tenemos las que se enumeran como A1 y B1, que se corresponden con el tema. Entonces, os pueden poner, por ejemplo, un tema: el arte del Renacimiento italiano. Y a su vez este tema os lo van a dividir en dos partes para ayudar al desarrollo. Por un lado, las características generales, y por otro lado, pues suelen ser los principales artistas y las obras, o también puede ser evolución del estilo y obras. Aquí puede haber algún tipo de variación. Pero como vemos, dan un punto máximo por cada una de estas dos partes. Mi sugerencia es dedicar unos 20 minutos a esta parte. La siguiente parte del examen son las preguntas numeradas como A2, B2 y se refieren al análisis y comentario de láminas de arte. También aquí os sugiero unos 20 minutos y, como veis, pueden puntuar 2 puntos como máximo. Este es el tipo de preguntas que vamos a trabajar en el resto del vídeo, por tanto ahora no le dedicaré más tiempo de momento, luego hablamos de ello. Para los términos de arte se dedican las preguntas A3 y B3. Aquí nos proponen 8 términos de arte, entonces tenemos que elegir 6 de esos 8. Como vemos, puntúa 0,5 máximo por cada uno de ellos, total 3 puntos. También os sugiero unos 20 minutos, estos tiempos son aproximados. Y lo que sí que son claros quienes van a evaluar este examen es que nos sugieren que sean 5 líneas. En cuanto a los artistas, que es la parte de A4, B4, nos proponen 5 y tenemos que seleccionar 3. Máximo un punto por cada uno de ellos, máximo 3 en total. Otros 20 minutos y nos dicen que unas 10 líneas para cada artista. A partir de este momento vamos a hablar de unas orientaciones generales para realizar el comentario de la obra de arte y los clásicos principios de arte que tenemos que tener en cuenta, que nos van a ayudar a la hora de afrontar cualquier comentario de una obra de arte. Comenzaremos por el equilibrio. El equilibrio en combinación con una buena composición, porque no debemos entender el equilibrio como simetría, no necesariamente es simetría. De hecho, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que la belleza y la forma de componer no es simétrica, entonces no debemos confundirlo. La tradicional división en 3 tercios nos va a ayudar mucho a comprender esta idea, y la situación de los objetos dentro de estos tercios nos va también a servir de apoyo para comprender la idea. Por ejemplo, en el cuadro de David, el cuadro de Marat de David, vemos claramente cómo la línea horizontal de la bañera donde fue asesinado
coincide totalmente con la línea horizontal inferior de la cuadrícula. Y también podemos ver muy claramente en este mismo cuadro cómo todo el peso de la figura, la cabeza, el hombro, el color, también la luz, todo está en el tercio, en los 3/3 verticales del lado izquierdo. Tiene una compensación con la cama en horizontal, formando todo ello una L invertida, tumbada. También podemos ver, como refuerzo de estas líneas horizontales y verticales, podemos ver cómo su brazo izquierdo, en prolongación por el tercio, que es donde más fuerza tiene, el centro de la imagen siempre se ha reconocido que es donde más fuerza tiene lo que se dibuja ahí. En prolongación y en paralelo con la línea de la bañera y las líneas horizontales, nos lleva hasta el otro extremo, que es donde está el documento que está en ese momento redactando el escritor, con lo cual queda compensado todo el peso del lado izquierdo con ese objeto en el lado derecho, que aunque sea pequeño, compensa y equilibra la imagen. Otros ejemplos de composición son los que vemos aquí. Por ejemplo, arriba en la parte superior izquierda vemos una composición en espejo de los dos personajes, con la línea en el centro haciendo un poco de eje entre, y esta sí que es simétrica. Esta es una imagen cuya composición se basa en la simetría. Luego vemos otra también simétrica en alguna manera con los tres personajes de la derecha, en donde el personaje central de la mujer forma como el eje entre los otros dos. Pero a su vez aquí juega con otro elemento fundamental, que es no solo la composición de la imagen, sino las miradas. Las miradas compensan este trío en donde la fuerza de los pesos de las figuras se compensa con las miradas, donde los dos personajes miran al de la izquierda y a su vez este responde con la mirada. Y otra imagen con una gran fuerza de composición es la que vemos abajo, en la parte inferior a la izquierda, en donde el personaje está completamente en el centro y con un fondo difuminado que le da todo el protagonismo. No solamente la posición central, sino la situación sobre el fondo, vestido con ropa totalmente negra, que hace de contraste. Pero no debemos pensar que este tipo de análisis se puede hacer solamente con las imágenes pictóricas o incluso solo con las esculturas. También se puede hacer con los planos de arquitectura y con la arquitectura. En el ejemplo que vemos aquí vemos claramente una simetría casi perfecta, con dos ejes formados por la cruz griega de la planta de la Basílica de San Pedro. Y aquí a nuestra derecha vemos la famosa Piedad de Miguel Ángel, en donde también podemos ver todo ese equilibrio compositivo. Por tanto, sí que podemos hacer este mismo análisis también en la escultura. Aquí en este ejemplo vemos que tiene la forma compositiva basada en el triángulo, que culmina en el vértice superior en la cabeza de la Virgen María. Que además está, digamos, contrastando la situación del cuerpo yacente sobre sus piernas y sus brazos del cuerpo de Cristo, con esas líneas quebradas en horizontal que contrastan, ya digo, con la forma triangular del conjunto. Un análisis similar se puede hacer con la famosa obra del siglo XV de Rogier van der Weyden. Es un óleo sobre tabla muy interesante también desde este punto de vista de la composición, porque aquí podemos ver cómo hay dos grandes grupos. Por un lado, a nuestra izquierda, el grupo de las figuras que recogen y que atienden a la Virgen, y por otro lado, el grupo de las figuras que atienden que recogen también el cuerpo de Cristo y se sitúan a nuestra derecha.
Como podemos ver, sobre cada uno de esos grupos se puede, digamos, delimitar con un eje, más que delimitar, situar en torno a un eje vertical tanto en el grupo de la izquierda como en el grupo de la derecha, y a su vez sobre todo el grupo general está el gran eje que está marcado por la cruz de Cristo. En este cuadro siempre me ha gustado destacar esa exposición en ambos lados, en ambos laterales de la imagen, de las figuras que enmarcan como si fueran un paréntesis con su curvatura toda la escena. Y luego hay otra cosa muy interesante de este cuadro. Fijaos en las dos figuras centrales, en la de Cristo y en la imagen de la Virgen María. Fijaros cuáles son sus posiciones, cómo están sus brazos y sus cuerpos. Cómo vemos aquí sí una relación compositiva en simetría, con las mismas posiciones y las mismas actitudes. Una vez visto el equilibrio y la composición, vamos a pasar a estudiar el ritmo en las obras de arte, que es un recurso que se basa en la repetición. Un ejemplo de ello, aquí lo tenemos, la rendición de Breda o el cuadro de las lanzas de Velázquez. ¿Dónde estamos viendo aquí un ritmo en la composición? Pues en la parte superior de la derecha nos encontramos una serie de líneas verticales formadas por las lanzas que dan ritmo a la imagen, a la narración. Hay otros elementos de este mismo cuadro en donde podemos ver este mismo recurso, empleando este mismo recurso, que es pues las cabezas de los personajes, las banderas de nuestra izquierda. Pero el ritmo también lo podemos encontrar en obras de escultura, como este ejemplo. En la cantoría de la Catedral de Florencia, es una obra del siglo XV de Luca de la Robbia. Aquí vemos claramente la posición de las cabezas de los niños cantores, marcando un ritmo, una repetición. Y volviendo a la pintura, en este ejemplo, famoso cuadro de Leonardo da Vinci de la Última Cena. ¿Dónde vemos aquí el ritmo? Pues es muy claro, en las ventanas de los laterales, en las ventanas del fondo y en el techo el artesonado en cuadrícula. Otro principio muy interesante, ya hemos visto la composición, el equilibrio, hemos visto el ritmo y ahora vamos a hablar de la tensión. La tensión es algo que el artista puede comunicar al espectador, algo que no está explícito. Es muy interesante, porque con esta mirada, con un movimiento hacia el exterior, se enmarca una acción. Digamos que nos proyecta y nos comunica a los espectadores una direccionalidad, que puede compensar incluso una composición dada. Este ejemplo de un fotograma de la ventana indiscreta de Hitchcock es bastante interesante en este sentido, porque hay una doble direccionalidad. Por un lado, el objetivo de la cámara que nos dirige hacia nuestra izquierda y por otro lado, claramente, la mirada del protagonista que nos dirige al espectador hacia la derecha, y es un juego de fuerzas que se contraponen. Otros ejemplos de tensión los vemos aquí. Otra vez la mirada de la modelo que sale en la imagen superior izquierda nos está diciendo algo, nos está marcando una dirección, al igual que la imagen inferior derecha. En este caso no es una mirada, es un dibujo que también además marca un ritmo con las franjas blancas sobre fondo negro y una posición de un personaje que marca esa misma dirección en su movimiento. La tensión también puede aparecer en obras clásicas de escultura, en este caso el David de Miguel Ángel. Aquí también hay tensión, no es tan evidente como en las anteriores, pero la hay, por una mirada también de la figura de David, una mirada y una posición, unos brazos tensos. Está
está vigilante ante su enemigo Goliat. Y esto es muy interesante porque es una forma de narrar. Esto se puede decir perfectamente en un examen en el que os pongan esta figura. Nos está narrando, nos está comunicando simplemente con la tensión, con la mirada, con la posición vigilante, con esa actitud, nos está narrando una historia, nos está contando la historia, nos está comunicando. Otro buen ejemplo es este fotograma, además en primer plano, cara sudorosa, pero sobre todo la mirada. La mirada es lo que nos comunica esa tensión de la que hablamos, esa direccionalidad, ese elemento que está fuera del marco y que nosotros como espectadores de alguna manera sentimos, que está presente. Direccionalidad vemos en esta imagen, una imagen de una persona andando por la playa con un espacio por delante. No, hay una tensión, hay una dirección y también en cierto modo es una sensación de calma porque tiene espacio por delante, tiene aire. No así en esta otra imagen donde el personaje y la mirada del personaje está dirigida hacia un espacio en donde no hay aire, en donde no hay, digamos, una salida. Es un personaje al que tenemos encerrado en el lado izquierdo y por detrás tiene todo ese aire y todo ese espacio. Es un personaje agobiado, nos está expresando también una tensión de un personaje que no encuentra salida o que de alguna manera está angustiado. Todo esto queda expresado simplemente con esta imagen y con esa tensión en la mirada y en el movimiento hacia ningún lado. Otro principio del arte, pero similar a la repetición, realmente es una repetición, es un ritmo, es el patrón. La diferencia con respecto al ritmo es que se repite la misma figura geométrica o incluso los mismos colores. Y es, por ejemplo, este que tenemos en la imagen, en donde se repite la figura geométrica y los colores. Otro ejemplo de una obra de Vermeer, que es el suelo de la sala. El suelo, las ventanas, incluso el techo, que tiene también un ritmo, una repetición y en este caso un patrón, porque es la misma figura. Lo vemos claro también en las columnas y en los arcos de herradura de la mezquita de Córdoba. Es un patrón que se repite y con el que logra una belleza estructural muy interesante. Otro elemento para el análisis de una obra de arte es la unidad, que es una sensación que se logra aunque los elementos que la forman sean diversos en colores o en formas. El resultado es armónico. De una diversidad se logra una unidad y se consigue, es una dialéctica entre los dos contrarios, entre esa diversidad y esa unidad. Por ejemplo, en esta escultura de la helenística, en Laocoonte y sus hijos, aquí vemos una diversidad de formas, de tamaños, de fuerzas en movimiento, de dinamismo, pero todo ello forma un conjunto, claramente visible. Otro ejemplo muy visual son estos que vemos ahora mismo en pantalla, una diversidad de colores y de formas, pero aún así, a pesar de que es tan diverso y con unos colores tan contrastados, forma una unidad en ambos casos. Este principio de unidad también se puede aplicar, por supuesto, a obras de arquitectura, como en el ejemplo. Santa María Novella, vemos aquí una diversidad de colores en la fachada, de formas verticales, horizontales, repeticiones de elementos, los cuadrados, los círculos, y todo ello forma unidad. Otro principio de arte, el énfasis. El énfasis es destacar una parte respecto al todo, similar al contraste que luego veremos. Vamos a ver algunos ejemplos de énfasis. Aquí tenemos a nuestra izquierda una imagen del libro de horas del Duque de Berry, en donde los personajes, como vemos, están enfatizados
sobre un fondo más plano, parduzco, por medio de colores y de composición. En ese mismo ejemplo, entonces vemos al personaje que está sembrando, vestido en color azul intenso, sobre ese fondo pardo del campo. Y a la izquierda, montado a caballo, vestido con rojo. Ahí tenemos a los personajes enfatizados con respecto al total de la imagen. Y a nuestra derecha vemos en el expolio de Cristo, del Greco, aquí lo vemos mucho más claro. Un personaje central, que es el de Cristo, vestido en rojo además, enfatizado con respecto a toda la escena general. En cuanto al contraste, una parte se enfrenta a la contraria. No estamos destacando un elemento con respecto al resto, sino a una parte con otra. En este ejemplo de una película sobre Diana de Gales, vemos muy claramente ese contraste entre la parte blanca inferior del vestido y toda la parte negra del plano superior. También aquí hay una especie de contraste simbólico. ¿A qué me refiero? Me refiero al contraste entre un momento que se supone feliz contra la negrura de un fondo que vemos y que presentimos. En estas imágenes podemos ver también ejemplos del empleo de del recurso del contraste. En el caso de la izquierda es una imagen de una película, Melancolía, en el que podemos ver un contraste similar, también semántico, similar al que hemos visto anteriormente. Es un contraste semántico entre un momento que se supone que es de felicidad con el momento de la muerte. Es una imagen que nos recuerda mucho, es un homenaje en cierto modo, al cuadro de Ofelia de John Everett Millay. Otro ejemplo de contraste es el que vemos en la figura de nuestra derecha. Es la imagen de Isabel Clara Eugenia, la hija de Felipe II, de Alonso Sánchez Coello, en donde vemos ese contraste entre el vestido en colores claros, en blanco, la piel también muy blanca, sobre un fondo negro. En la Vocación de San Mateo de Caravaggio, otro pintor que empleó mucho el contraste entre la luminosidad y la oscuridad, es el famoso claroscuro de Caravaggio. Aquí lo vemos claramente, sobre todo por esa línea oblicua que está bajo la ventana, entre un negro totalmente oscuro y la luminosidad de los personajes. Este pintor usa la luz de una forma magistral, tiene una gran destreza a la hora de situar un foco de luz sobre los personajes a los que quiere enfatizar. Y una vez vistos los principios generales del arte, pasamos a ver los propios de cada una de las ramas de arte. En este caso comenzamos por la arquitectura. Y de lo primero que tenemos que hablar cuando nos encontremos analizando una obra de arquitectura es de los materiales con los que está hecha. Y tenemos que cabe la posibilidad que esté hecha con barro, con piedra, con madera y más recientemente con acero, hormigón o vidrio. El siguiente paso que tenemos que dar es comprender que en realidad el problema de la arquitectura desde siempre ha sido cerrar un espacio y cubrirlo. Teniendo estos principios básicos claros en la mente, vamos a pasar a analizar esos dos conjuntos de elementos que nos vamos a encontrar en toda obra de arquitectura, que son los elementos sustentantes y los elementos sustentados. En cuanto a los elementos sustentantes, el muro, que a su vez puede estar reforzados con los contrafuertes, que pueden ser sustentados a su vez, la columna y el pilar. El muro, cuyo aparejo puede ser regular o irregular.
De lo regular es la forma en que se disponen los ladrillos o las piedras. A soga, a tizón o puede ser almohadillado. Y el aparejo irregular es ciclópeo cuando las piedras son grandes y en mampostería cuando las piedras son más pequeñas, que son irregulares. Es un aparejo irregular. En cuanto a la columna, ya tenemos que tener claros cuáles son sus elementos fundamentales: la basa, el fuste y el capitel. Y el pilar, que suele ser de sección cuadrada, pero que luego se va complicando. Pasa a ser cruciforme o poligonal. Incluso se le añaden columnillas, las columnillas que sustentan los nervios de las crucerías en el gótico final. En cuanto a los elementos sostenidos, es cómo se forma, cómo se cubre, cómo se soluciona el cubrimiento de los espacios cerrados. Pues pueden haber dos sistemas: el sistema arquitrabado y el sistema abovedado. En cuanto al sistema arquitrabado, que es el horizontal recto, suele tener en las puertas lo que son el dintel, que es la parte horizontal, y las jambas, las dos partes verticales. La cubierta puede ser plana o a dos aguas. En cuanto al sistema abovedado, está basado en el arco y a su prolongación en el interior del edificio. Y tenemos dos elementos fundamentales: la bóveda, que puede ser de cañón, de cuarto de esfera, de arista o de crucería, y la cúpula con estos tres elementos que vemos: el tambor, la linterna y la pechina. La pechina es esa parte triangular cóncava que permite el paso, es la solución para pasar desde un espacio, una planta cuadrada, a la cúpula, que es circular. Y como veremos, podemos aplicar esos principios del arte que hemos visto al principio de esta exposición también a los planos de arquitectura y también para el análisis de la obra de arquitectura. ¿Y qué tipos de planos tenemos? Pues tenemos el plano de la planta, la sección que puede ser longitudinal o a lo ancho, el alzado de la fachada, el perfil de los laterales. Y como vemos en el ejemplo de abajo, es muy básico, ahí es donde vemos claramente el alzado, la planta y el perfil de un edificio. La escultura, ya os digo, se pueden aplicar los principios generales, pero en cuanto a los principios propios de la escultura, también tenemos que hablar de los materiales, de las técnicas que se han empleado y de la clasificación que se puede hacer de las obras de escultura. Materiales que se pueden emplear en escultura, hay más, pero vamos a decir los más básicos: el barro, con la técnica del modelado; la piedra, con la técnica del sacado de puntos; la madera, con la gubia y la maza; y el bronce, que suele emplearse para su realización de las obras en bronce, se suele emplear la técnica de la cera perdida. El barro, el modelado, no hace falta explicación. La piedra, con la técnica del sacado de puntos, es la técnica que se hace por medio de un bastidor sobre un modelo en barro. Primero se hace el modelo en barro y sobre él se hace un bastidor en el que se sitúan los puntos clave de la obra que se va a hacer. Por ejemplo, la altura de la cabeza, los ojos, el mentón en una figura humana, los codos, las piernas. A la altura en la que están los puntos clave, eso se pasa a un bastidor que, a su vez, una vez que están terminados los puntos principales, se desplaza ese bastidor sobre el bloque de piedra y desde ese bloque de piedra comienza el escultor a trabajar teniendo en cuenta esos puntos clave. Luego la madera con gubia, que es un instrumento cortante, y con la maza, que le va dando forma, y el bronce con la técnica de cera perdida, que consiste también en hacer un modelo en barro, cubierto de cera y luego otra vez con barro, de modo que cuando se derrite, se le pone a altas temperaturas, se derrite la cera, sale por unos orificios y queda el molde preparado para recibir el bronce fundido. En cuanto a la clasificación, nos podemos encontrar ante una escultura de bulto redondo exenta o un relieve que puede ser a su vez alto relieve cuando su separación sobre la base es más de la mitad y bajo relieve cuando es menos de la mitad.
El punto de vista, pues lo vemos con la frontalidad, similar a la que hacen las pinturas de Egipto, frente al contraposto que ya empieza a romper esa frontalidad también con la rigidez, y empieza a romper con el estatismo y la quietud. El contraposto es el principio del movimiento y la ruptura con la frontalidad. El movimiento marcando en forma de hélice, que es la serpentinata. Puede haber un movimiento de escultura abierta con un brazo que salga hacia el exterior, con una tensión de la que hablábamos antes, o cerrada sobre sí misma. También puede haber cuerpo entero y también puede ser una escultura de busto. Ahora vamos a hacer un análisis de los principios generales de la pintura, como son el dibujo, la luz y el color, cómo se logra pasar de dos dimensiones a las tres dimensiones, la tridimensionalidad, la composición y las técnicas. Por tanto, entonces, partimos de la idea de dibujo que el dibujo se contrapone a la mancha de color. Luego, la luz y el color, el empleo de colores primarios o secundarios, la luminosidad con empleo de blancos y negros, los colores fríos y calientes, cómo son los focos de luz y cómo arrojan interés sobre determinadas escenas y expresiones, cómo se logra el relieve mediante las sombras, cómo se logra el relieve también mediante la perspectiva lineal y la perspectiva aérea. Luego la composición, como ya hemos visto, que puede ser triangular, diagonal, cómo son los puntos de vista, si el espectador tiene un punto de vista inferior a la escena o superior, el escorzo también, que ayuda a la tridimensionalidad, y la serpentinata, que es el movimiento en forma de hélice. En cuanto a las técnicas, simplemente pasar a enumerarlas: la técnica del fresco, el temple, el óleo, el pastel, la acuarela y otras como pueden ser las vidrieras. Bien, por fin, una vez visto todos los principios del arte y de cada una de las ramas, vamos a hacer un comentario de una obra en concreto que sirva como, digamos, orientación. No voy a ser tampoco aquí exhaustivo, pero puede servir de orientación y de una forma de abordar un comentario de una obra de arte, en este caso de pintura. Es La libertad guiando al pueblo. Estamos en el proceso de identificación de la obra, pintada por Eugène Delacroix, con una técnica de óleo sobre lienzo. Fue pintada en el año 1830. Una vez identificada la obra y su autor, tenemos que hablar, aunque sea unas pinceladas, sobre el contexto histórico y artístico. Contexto histórico es el reinado de Carlos X en Francia. Un momento muy delicado porque este rey era muy antipopular, tenía medidas muy antipopulares, pero el culmen fue unas publicaciones de unas ordenanzas de julio de 1830. Eso fue la gota que colmó el vaso del descontento popular y surge la revolución. Dentro de un contexto más amplio, que es en Europa, el contexto de las revoluciones del siglo XIX, hubo varias oleadas: 1820, 1830, de la que hablamos ahora, y 1848. ¿Cuáles son los antecedentes artísticos? Pues son los que se refieren a las dos corrientes principales que había en ese momento en Francia, en concreto los poussinistas y los rubenistas. Los poussinistas eran los que dedicaban más importancia al contorno, al dibujo, a la posición de las figuras muy dignificadas, teatralidad, mucha quietud, mucha idealización. Por el contrario, los rubenistas, que es la corriente neobarroca, más romántica, que es la que sigue Delacroix, Géricault, es una corriente que da mucha más importancia al color frente al dibujo. Consiguen así un mayor dramatismo, un movimiento más intenso y una expresión que llega a emocionar al espectador de una forma más directa.
Bien, de lo primero que tenemos que hablar es de la composición que tiene la obra, composición general que tiene esta obra. Vemos claramente una composición en forma de triángulo, cuya cúspide se encuentra en la figura de la mujer, con el brazo y la bandera en la mano. En la cúspide está la bandera, con una gran fuerza simbólica, tanto en la mujer como en la propia bandera situada en ese vértice. Por otro lado, esta forma triangular de la composición está rota por el ritmo de las líneas verticales formadas por los brazos y las bayonetas y las escopetas de los personajes que aparecen. Luego, la figura de la mujer. Hay que destacar la figura de la mujer poderosa. ¿Y por qué nos parece poderosa y muy dignificada? Primero, por su similitud con las niques helenísticas griegas, que tienen por los pliegues y la disposición de la figura es muy similar a estas niques griegas. También en el plano contrapicado. El plano contrapicado ayuda a dignificar esta figura y las demás, pero en especial la de la mujer, porque está vista desde un punto de vista del espectador, desde un plano inferior. ¿Qué otra cosa podemos decir? La línea en diagonal, que va desde la parte superior izquierda de la imagen a la parte inferior derecha. Esta línea imaginaria en la composición nos marcan dos mundos. Por un lado, el inferior, el mundo de los muertos y de los heridos. Los heridos están incluso en transición entre ambas zonas. Nos divide esa zona más oscura del lado inferior izquierdo frente a una zona más iluminada de la parte superior derecha. Pero estas zonas tienen elementos de contraste, es decir, sobre una zona iluminada podemos ver manchas de color oscuras y sobre la zona oscura podemos ver manchas iluminadas. Bien, por último vamos a destacar el logro que consigue el autor en cuanto al uso que hace de los colores, unos colores ocres, marrones, rojos y sus complementarios en azules y blancos. Otro logro importante es conseguir una atmósfera revolucionaria, en torbellino, con una gran fuerza, y en la que podemos ver también los antecedentes en las escenas de Goya durante la Guerra de la Independencia frente a los franceses, y anticipa el impresionismo por esa forma de tratar la perspectiva aérea con los colores difuminados y en general el uso del color frente al dibujo. Por último, solo me queda recordaros que ya está a la venta el cuadernillo de comentarios de láminas de arte. Aquí podéis encontrar algunas orientaciones generales, algunos consejos, también sobre la estructura del examen de Historia del Arte de la EBAU y modelos de comentarios hechos sobre diferentes obras de la historia del arte. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y esperamos vernos pronto. Un saludo.